¿Qué tal amigos? Hoy les quiero mostrar este pequeño motor de pulsos. Es parecido a otros que he construido con anterioridad. Tiene 4 imanes de neodimio y también 4 bobinas, además de un interruptor magnético, el cual se activa cada vez que un imán pasa cerca de él. Esto energiza a las bobinas, las cuales atraen a los imanes haciendo girar el rotor. Las bobinas están hechas a mano, cada una tiene 1000 vueltas de alambre magneto muy fino, es calibre 42 y están conectadas todas en serie. El eje del rotor es una aguja de coser y descansa sobre un imán de neodimio y está sostenida en la parte de arriba con un alambre de cobre. Esto hace que tengamos muy poca fricción. Estos motores realmente no tienen una utilidad práctica, son más bien una curiosidad y lo que uno busca es que consuman la menor cantidad posible de energía, de modo que con una pequeña batería puedan funcionar durante un largo tiempo. Y para ello necesitamos tener una bobina o bobinas de alambre muy fino y con la mayor cantidad posible de vueltas. ¿Por qué? La fórmula para el campo magnético de una bobina es la siguiente. Es la permeabilidad magnética multiplicada por el número de vueltas multiplicado por la corriente y dividido entre el diámetro de la bobina. Tanto la permeabilidad como el diámetro son constantes, de modo que lo que podemos cambiar es el número de vueltas y la corriente. Entonces de aquí vemos que si queremos una menor corriente, entonces debemos de aumentar el número de vueltas para mantener un campo magnético de la misma magnitud. Y claro, al usar un mayor número de vueltas, deberemos usar alambre más fino, el cual tiene una mayor resistencia, con lo cual automáticamente la corriente será menor, debido a la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Al aumentar la resistencia de la bobina, manteniendo el mismo voltaje, tendremos una menor corriente. Vamos a ver funcionar el motor. He conectado un multímetro para poder checar la corriente que consume y voy a encender la fuente a un voltaje de 0.2 volts y podemos ver que ya comenzó a girar. Y como podemos observar, tenemos un consumo de corriente de menos de 0.2 miliamperios en promedio. Y digo promedio porque el motor solamente consume corriente cuando alguno de los imanes pasa cerca del interruptor magnético. Aquí el motor está conectado, pero vemos que no está consumiendo corriente porque no hay ningún imán cerca del interruptor magnético. Cuando un imán se acerca, entonces el motor, digamos, enciende y hay un consumo de corriente. Y una vez que el imán se vuelve a alejar, otra vez la corriente cae a cero. Mi meta con este motor era poder hacerlo funcionar con esta pequeña celda solar usando la luz de la habitación, no la luz directa del sol. Sin embargo, bueno, vemos que no tiene la potencia suficiente para hacerlo funcionar. Sin embargo, si nosotros conectamos un capacitor en paralelo con la celda, este es un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios, veamos, lo voy a conectar. Y ahora vamos a ver,
Vemos cómo ahora el motor ya está girando al añadir el capacitor. ¿Cuál es el efecto que tiene el capacitor sobre el motor? Obviamente el capacitor no es una batería, no está generando energía. Sin embargo, ahora el motor sí gira, mientras que sin el capacitor no lo hacía. La razón es que, como mencionamos antes, el motor solo consume corriente cuando el interruptor magnético está cerrado. Una vez que el imán pasa, el motor deja de consumir corriente, así que la energía que produce la celda solar no va a ningún lado. Pero si conectamos un capacitor, el capacitor se va a cargar cuando el motor no esté consumiendo corriente y luego devuelve esa carga cuando el motor se conecta. Y esto aumenta la energía disponible para las bobinas.